de este capítulo. En la Biblia dice 2015. Doctor, 2015 ya está pasado. Yo he tratado de modificar esto, pero en realidad no hay nada que modificar. En cuanto a la ideología, patogenia, está todo escrito. El manejo de la infección urinaria ha progresado a nivel molecular, sobre todo en la patogenicidad molecular que tienen las bacterias. Ha mejorado y avanzado en cuanto a la terapia que tenemos para infecciones urinarias. Y desde el punto de vista preventivo también ha mejorado, porque ya tenemos vacunas para las fiebres producidas por infecciones urinarias. Ahí es el cambio. Pero en la mayor parte, en la cuestión básica que todos ustedes lo saben respecto de infecciones urinarias, ya lo han visto precedentemente, ¿no? Probablemente en segundo año de medicina, tercero, ya han visto el concepto que tienen de infecciones urinarias. Entonces me gustaría su concepto, usted, que me dé el concepto. ¿Qué es una infección urinaria? Cuando puede entrarse alguna bacteria No, ¿qué es una infección urinaria? ¿Quién me puede dar el concepto? Ya les he dicho que en cuanto a etiología, sintomatología, ya lo han dicho ustedes, ya lo saben. O sea, eso no voy a enseñar. Lo que trato de enseñar es qué hacer con un paciente que tiene sintomatología de infección urinaria en el servicio de emergencia, ¿no? O si se puede morir este paciente que tiene infección urinaria. Entonces, ¿qué es una infección urinaria? A ver, amigos, no hay que tener miedo de intervenir. Deberíamos, en la enseñanza, como se hace en Estados Unidos, todo es diálogo articulado, fundamentado, ¿no? Entonces, el intercambio de ideas, de opiniones, hace que fijemos conceptos. Porque si yo vengo a dar la infección urinaria, bueno, voy a repetir todo lo que ustedes ya lo saben. Bien, entonces, una infección urinaria la definimos como un proceso inflamatorio, ocasionado, en ese caso, por microorganismos. Entonces, básicamente, tenemos que fijar que una infección urinaria es un proceso inflamatorio. ¿Qué es una neoplasma? Un proceso inflamatorio agudo crónico, que es un politraumatizado, un paciente que tiene inflamación. Entonces, el prerequisito para el tema es conocer inflamación. Desde Aschoff, que fue el que creó el concepto histopatológico de inflamación, con el granuloma inflamatorio de Aschoff, eso lo han visto en histología hasta la fecha. Para nosotros, entonces, una de las infecciones más frecuentes vistas en el servicio de emergencia. Dentro de poco ustedes van a estar en emergencia. Y hemos visto que emergencia consiste en que el paciente no se te muere. Ahí está el secreto. Pero ustedes tan tiernecitos, no, pues no van a saber. Tienen que trabajar al lado del asistente 1, 2, 3, del asistente 1, 2. ¿No? Es una de las infecciones más frecuentes que llegan a emergencia. Tenemos que saber que la mitad de todas las mujeres refieren un episodio de infección urinaria en su vida. También ya lo sabemos,
las condiciones anatómicas, las condiciones fisiológicas, la vida misma hace que la mujer tenga más infecciones urinarias que no. Todo eso ustedes ya lo saben. Y la infección urinaria también es un negocio. Es un negocio porque si me dedico a investigar infección urinaria, voy a vender un montón de antibióticos nuevos. Y eso es dinero. En Estados Unidos hay 9 millones de mujeres por año que son tratadas de infección urinaria. Y 1 millón de hospitalizaciones por año por infección urinaria. 3 millones de infecciones urinarias fueron tratadas en el servicio de emergencia en el 2010. 13% fueron pielonefritis aguda. Muy bien, entonces es frecuente que las pacientes con infección urinaria lleguen a emergencia. Es frecuente las infecciones urinarias, sobre todo en la mujer. Cada mujer generalmente ha tenido una infección urinaria, ¿no?, en su vida, por lo menos. Ya sabemos también por qué la mujer tiene más infecciones urinarias, la uretra es más corta, la población bacteriana del periné es muy importante, la población bacteriana que viene del área perirectal más importante, ¿no? Las variaciones con los ciclos de la mujer también lo hacen. Muy bien. Las mujeres tienen 6 veces más probabilidades de los hombres de ser hospitalizados por pielonefritis, pero tienen menor mortalidad. Esto es interesante. ¿Por qué los hombres tienen mayor mortalidad por una pielonefritis y las mujeres no? Y dense todas las hipótesis. A los 32 años de edad, ya saben los doctores que a los 32 años nos van a decir ya no doctoras, sino tías. Entonces, a los 32 años de edad, la mitad de las mujeres refieren haber presentado un episodio de infección urinaria y el 10% de las mujeres tienen una infección urinaria por año. Hay 2 conceptos importantes, ¿no? La recurrencia es volver a tener una infección urinaria por el mismo germen, y la recaída es una infección urinaria nueva, diferente de la anterior porque es otro germen. Esos 2 conceptos son claves para poder entender, ¿no?, lo que es la mortalidad en infecciones, sobre todo de pielonefritis. En mujeres habla la recurrencia de cistitis, o sea, del mismo germen que ocasionó la primera infección urinaria de cistitis, ¿no? En 6 meses es del 25%. La tasa de recurrencia aumenta después del primer episodio. La pielonefritis aguda no complicada es mucho menos frecuente. Lo que sí es cierto es que el médico, por su complejo de inferioridad, ¿no?, por nada prescribe antibiótico, porque quiere prescribir el último antibiótico, el más caro y el que más le duele al paciente. Se lo doy por vía intramuscular para que sienta el dolor. Doctor, me ha recetado un antibiótico carísimo, duele cuando me coloca, pero estoy mejor. Entonces el médico infla su ego y dice, he dado justamente por lo que yo quería. Pero no es así. Exageramos a veces la antibiótico-terapia y eso va a ocasionar resistencia antibiótica a gérmenes que habitualmente eran sensibles y que posteriormente por el uso inadecuado de la antibiótico-terapia se tornan resistentes. Pero sí es cierto que hay aumento de los pacientes con infecciones complicadas
Eso es lo que nos interesa aquí. Entonces, la infección urinaria es una respuesta inflamatoria de cualquiera de las células que recurren el tracto urinario a microorganismos. Ya sabemos la anatomía: tracto urinario superior, uréteres, riñones, tracto urinario inferior, vejiga. Yo agregaría también algunas condiciones anatómicas que no están en los libros. Por decir, ¿no?, es más largo el trayecto de las vías urinarias en el lado izquierdo que en el lado derecho, ¿no? Por decir, anomalías vasculares. Hay diversas anomalías vasculares de arterias, de velos calciciales que comprimen la vía urinaria y que ocasionan infección urinaria, pero con los estudios comunes nunca vamos a saber que es una anomalía arterial, por decir la causa que ocasiona la infección. Tenemos rutas ascendentes, descendentes, ¿no?, hematógenas, linfáticas. La ruta ascendente, desde el meato periuretral, en el hombre y la mujer, a la vejiga y a las vías urinarias. En la más común, las bacterias ingresan por la uretra, ascienden por la vejiga y el sistema colector. ¿Y por qué? ¿Por qué las bacterias ingresan tan fácilmente y ocasionan inflamación? ¿Alguien sabe? Porque la primera pregunta que haría un estudiante de esto: ¿por qué ascienden y causan infección? No hay ningún mecanismo defensivo de todos nosotros contra el ascenso de bacterias. Claro que sí. ¿Cuál es? El flujo de orina, el débito urinario. Entonces, variaciones en el débito urinario que produce el arrastre de bacterias ocasionan llegada de bacterias. La acidez urinaria también es antibacteriana. Modificaciones. ¿Y cómo se modifica la acidez, doctor? ¿Cuál sería lo más común? Depende de lo que bebes y depende de lo que comes, ¿no? Entonces, ya tendríamos otra explicación. Más frecuente en la mujer, ya hemos dicho, uretra corta, proximidad a la vagina, periné, alto contenido de bacterias patógenas. Pero así la hizo Dios. El principal mecanismo de defensa es el flujo estéril de orina a través de la uretra. Entonces, todo paciente que tiene el flujo de orina disminuido porque tiene un compromiso de la función renal va a ser proclive, quiere decir tendencia al mal, a ser proclive a la infección ascendente urinaria. La superficie perineal está cubierta por gérmenes de flora normal. Eso lo sabemos nosotros, porque cultivamos tierra. En los pacientes críticos cultivamos tierra de los pliegues de la axila, femoral, de la región perineal, ¿no?, para saber cuáles son las bacterias propias de ese paciente y cómo varía esa población bacteriana día a día en que está hospitalizado un paciente en áreas críticas por un proceso que amenaza su vida. Y vemos que efectivamente la enfermedad también produce un incremento de la colonización de bacterias en piel y en mucosa. Eso lo hemos estudiado en Arequipa, Manta. Por si acaso, no es nada jalado por los cabellos, es algo que ustedes pueden hacer. La superficie perineal está cubierta por gérmenes de flora normal: Staphylococcus pyodermidis, Staphylococcus aureus, Propionibacterium bacterium. Recuerden el Propionibacterium y su relación con el acné.
especies de peptococo, estreptococo no hemolítico, estafilococo saprofítico, coliformes, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Acinetobacter, especies de enterococo. Cuando recibimos cultivos de orina enterococo, ¿qué pensamos? De que la persona tiene mala limpieza de su región perineal, ¿no? Y esto lo saben bien nuestras mujeres que trabajan en el campo, que viven en el campo, ¿no? ¿No? Su aseo consiste en el lavado perineal. No se bañan, pero tratan de mantener limpio su perine, porque ahí están todas estas bacterias, sobre todo enterococo. Factores que promueven el crecimiento bacteriano. Estos son los factores que predisponen, que está en poquito, que sale correo, escolarcito que sale en correo. ¿Qué dicen esas revistas? Factores que promueven el crecimiento bacteriano: las enfermedades premórbidas, la diabetes mellitus, la inmunosupresión. El que les habla es una persona inmunosuprimida. ¿Por qué? Por mi edad y por otras enfermedades que tengo que me producen inmunosupresión, ¿no? Entonces, fíjense que este concepto de inmunosupresión siempre pensamos tiene un trastorno de las inmunoglobulinas. No. Hay procesos que son el más común, la edad. Embarazo, vejiga neurogénica. ¿Cuántos pacientes tenemos con vejiga neurogénica? O sea, aquellos que infeccionan solo por rebosamiento. No tienen los 400 centímetros cúbicos de orina que nosotros, todavía estamos normales, nos despierta el deseo de infección y elegimos no infeccionar. Ellos no tienen, llegan a 300 centímetros cúbicos, se salen, no hay control de esfínter. Hipertrofia prostática, hospitalización por infecciones urinarias recurrentes al mismo germen, relaciones sexuales, ¿no? Y esto comencé a revisar yo, infecciones urinarias en los animales, porque en una oportunidad un amigo me regaló, veterinario, me regaló 2 libros de fisiología veterinaria. Y dije, estos son los libros que siempre buscaba, porque me encanta la investigación y tengo que saber cómo son los animalitos. Son muy parecidos a nosotros. Entonces, las infecciones urinarias las calificamos baja, cistitis aguda, alta, hemorragitis aguda. Y aquí viene lo principal. Siempre una infección urinaria debemos de considerarla si es complicada o no es complicada. ¿Qué quiere decir complicada? Amenaza la vida del paciente. Los que trabajamos en áreas críticas desconfiamos hasta de la vida. Nos da miedo, depende de la persona. ¿Quién es el que se ha contagiado de eso? Muy bien. Aquí fíjense el recorrido que hace su éter. Recuerden las arterias con las que se cruzan. En el lado derecho pasa entre la arteria hipogástrica y perihipogástrica, y lo propio del lado izquierdo por detrás. Eso es importante. Esto es más alto y esto es más bajo. Otra relación importante. Entonces, la infección urinaria es aquella que no se ha complicado, ¿no?, con otra inflamación aparte de la vía urinaria. Nuevamente, los factores de riesgo para una cistitis o para una pielonefritis que no amenaza la vida del paciente, no. Relación sexual reciente. Hay relaciones sexuales que son traumáticas. Siempre recuerdo de un médico casado con una doctora, salió en todos los periódicos, ¿no? El médico practicaba
cada sexo, introduciéndole a la doctora objetos de diferentes tamaños y de diferente material. Al final se le fue la mano y le perforó el útero, hizo una sepsis y se murió la doctora. Y el doctor está demoniando en la casa. Entonces, relación sexual. Bueno, depende cómo cada cual sea formado en lo que respecta a su moral, porque la unión de dos personas comporta una moral muy similar entre los dos. Y el objeto es procrear, que la especie humana, así Putin lo quiera, no se ve extinguir con la bomba nuclear. Estoy seguro que un niño peruano va a sobrevivir a una hecatombe nuclear y va a poblar el planeta. Uso de espermicidas. Estos son sustancias químicas de tipo detergente que se coloca en la mujer para que los espermatozoides no puedan llegar al blanco, que se queda en la vagina. Hay diafragmas también que se colocan las mujeres y que también pueden llevar a infección urinaria. Si tiene antecedentes de infección urinaria previa, nueva pareja sexual dentro del último año comporta un cambio de técnica sexual. Y eso puede ocasionar infección urinaria. Es lo que tenemos que ver los médicos también, sobre todo en el interrogatorio. Historia de infección urinaria en familiar de primer grado. Yo recuerdo siempre una niña de 15 años que comenzó a hacer infecciones urinarias, ¿no?, por recurrencia, pero la mamá también había tenido una historia así de infecciones urinarias. Mujer posmenopáusica, todos los factores hormonales están en déficit, ¿no?, es proclive a infección urinaria. La incontinencia de orina, que es tan frecuente en la mujer, que ha dado partos normales, los prolapsos de útero condicionan incontinencia urinaria. En el varón también hay incontinencia urinaria por prostatitis y por intervención quirúrgica de próstata. Entonces, la incontinencia urinaria, pues, fácilmente llegan los gérmenes por vía ascendente. La otra vía era descendente. O sea, hablamos de descendente cuando el germen llega por la sangre. Caso de Staphylococcus aureus, caso de Mycobacterium tuberculosis, caso de infecciones por Salmonella typhi. La vía linfática desde la región anorrectal, ¿no?, son las vías más comunes para la infección urinaria. Entonces, nosotros clasificamos las infecciones urinarias complicadas o no complicadas. Hemos dicho complicadas es la que amenaza la vida de un paciente por inestabilidad hemodinámica. La infección urinaria no complicada es una mujer joven, sana, sin historia sugestiva de anormalidad anatómica o funcional del tracto digestivo, que hace manifestaciones de disuria, polaquiuria, hematuria, fiebre, y que ya diagnosticamos clínicamente como cistitis leve. Y si presenta dolor lumbar, fiebre intermitente, probablemente tenga una pielonefritis aguda severa. Esta infección urinaria la diagnosticamos, ustedes ya lo saben, sedimento urinario, la presencia de 7, 10 bacterias hemolinas, leucocitos, presencia de leucocitos degenerados, peocitos. Diagnóstico por sedimento urinario y el puro cultivo de primera mano no se realiza en el caso de cistitis. Nunca. Sí, en pielonefritis. Hay una resistencia antibiótica predecible.
porque hacemos tratamiento empírico y hacemos el tratamiento empírico con antibióticos. El tratamiento empírico es con quimioterapia, ustedes ya los conocen, generalmente es la nitrofuratoína. Una infección urinaria en paciente estable que por primera vez hace la infección urinaria, no trato con antibióticos, con quimioterapia, ya sea o una sulfa, cualquiera de estos dos elementos de terapia inicial. Entonces, el tratamiento empírico, la persistencia de los síntomas o una temprana recurrencia sugiere un factor de complicación. Ahí vamos a estar atentos. Entonces, una infección urinaria no complicada generalmente se vive a gran negativo, Echerichia-coli 75-95%, muy poco estafilococos saprofíticos, menos enterobacterias, Klebsiella pneumoniae, o enterococo o Streptococcus agaricus. Ya sabemos esto, pero vale la pena repetirlo, que una cistitis aguda se caracteriza por disuria, dolor suprapúbico, urgencia, frecuencia miccional por aquiuria, hematuria, ¿no? En una mujer añosa hay la aparición de incontinencia, ¿no? Y también en la persona añosa puede haber un cambio de estado de conciencia por una infección urinaria que está descompensando hemodinámicamente a la paciente. Entonces, las cistitis no complicadas son de tratamiento empírico con siempre quimioterápicos y no antibióticos. Pero una cistitis también nos debe llevar al diagnóstico diferencial. Esto comentábamos en la visita médica, que un médico generalista, como dicen los españoles, debe conocer 15 signos semiológicos para apendicitis aguda. 15. Porque las apendicitis agudas son anteriores, posteriores, laterales, pelvianas. Entonces, con 15 signos permite diagnosticar correctamente. Entonces, aquí también para hacer el diagnóstico diferencial tenemos que saber sobre uretritis. ¿Qué patologías son las que causan uretritis? Generalmente, ¿no? De gérmenes, micoplasmas, gonococos, vaginitis, gérmenes inespecíficos, enfermedad inflamatoria pelviana, un germen que ha pasado a la cavidad pelviana, prostatitis. Eso es una inflamación de la próstata en un varón es un hecho gravísimo, gravísimo, porque muy pocos antibióticos, escasísimos, llegan al tejido prostático por vía sanguínea. Se me ocurre cloranfenicol, ¿no? Se me ocurre cephalosporina, dos que llegan adecuadamente. Pero si ustedes no dan un buen antibiótico, esa prostatitis, ¿no?, va a terminar en una ablación de la próstata en una persona joven y de edad alta. Hipertrofia prostática, también trauma uretral. Este trauma uretral, ya sea por caída o por manipulaciones. Siempre recuerdo cuando estaba hablando y me llevaron a conocer la calle Roja. Conocí la calle Roja, pero lo que más me llamó la atención fue que había supermercados 4 veces más grandes que todos, ¿no? Que vendían solo objetos sexuales. Y yo dije, estos europeos son tontos, se disfrazan, se colocan aparatos, alguna cosa tan natural. Nosotros somos natural, ¿no?
Entonces, trauma uretral, ¿no? Hay diferentes tipos de aparatos que hacen penetrar al uretre, que causan daño e infección. Estenosis uretral, generalmente traumatismos que han pasado desapercibidos, caídas sentadas, ¿no? Hubo trauma de uretra, aparece estenosis y por una infección recién diagnosticó estenosis. Y llegamos a este punto porque el objeto todo está dirigido a la pielonefritis aguda que amenaza la vida de la persona. La pielonefritis aguda ya lo sabemos, desde el primer año de medicina saben que el paciente tiene fiebre en agujas, fiebre intermitente, ¿no? Hay variedades de fiebre por la temperatura, variedades de fiebre por la forma de presentación. Esto se pregunta en los exámenes, en las salas del hospital. ¿Qué tipos de fiebres conocen? Por la temperatura, por la evolución. Bien, fiebre de tipo intermitente, escalofrío, dolor inflamado en el famoso triángulo de Repetí. El examen semiológico con el puño golpeo la región lumbar y el paciente aqueja dolor. Estos síntomas son luminosos para la pielonefritis. Paciente que tiene pielonefritis y viene con náuseas y vómitos, yo tiemblo y lo hospitalizo en UCI. Porque este paciente, estos síntomas me están indicando gravedad. Si ustedes cuádrenlo, una infección urinaria alta, calificada como pielonefritis, presenta náuseas o vómitos, hospitaliza. Hospitaliza va a ser lo mejor. Muy bien, esa es la clínica común de una pielonefritis. Pero también hay diagnósticos diferenciales de una pielonefritis. Fíjense, ¿qué enfermedad? Colecistitis en el lado derecho, colecistitis aguda. Tienen que saber unos 10 signos para el diagnóstico de colecistitis aguda. Apendicitis, pancreatitis, perforación de víscera hueca, absceso tubo ovárico, embarazo ectópico, nefrolitiasis, diverticulitis, aneurisma de aorta complicada, neumonía del lóbulo inferior. Esto te parece niño. No importa eso. No, eso lo tiene que hacer un buen médico. Y decir, no, esto no es una pielonefritis, es un embarazo ectópico. Ahorita se nos muere la paciente, no nos va a dar tiempo para nada. Muy bien. Todas estas patologías las debemos de tener en mente cuando encontremos una sintomatología que ya la hemos referido de pielonefritis. Fiebre, escalofríos, dolor lumbar, puño percusión positiva. En la práctica médica siempre recuerdo que me tocó hacer ese segundo y mi maletín me quedó chiquitito. Cuando comencé medicina, mi papá, cuando fui al extranjero, me regaló un maletín de Pedro Pérez de médico. Entonces yo iba a las guardias desde el primer año de medicina o a las salas de hospitalización y ahí llevaba todos mis instrumentos y las medicinas de urgencia. Pero también llevábamos esto, las tiras reactivas para el diagnóstico de infección urinaria. Son unas tiras de papel cortitas que ustedes las introducen en la orina y por el color que tienen, marcan a donde están impresos los colores de las tiras reactivas y ustedes van a ver de que si hay un color verdoso para arriba, hay infección urinaria. Y esas tiras reactivas son dos. Una de test de estearasta leucocitaria. Los leucocitos de la infección urinaria
liberan estearasa y esa estearasa, ante la presencia de infección urinaria, gira de color y ustedes ven en la tira, ¿no? Son bien prácticas. Enzimas que liberan los leucocitos. O test de nitritos. Muchas bacterias reducen los nitratos a nitritos y eso ustedes lo ven en la tira, ¿no? Cómo cambia de color. Y en el envase uno ve a tal color, tal grado de infección urinaria. Son muy prácticos, sobre todo cuando uno hace una visita a domicilio, cuando ustedes según aquí la mayor parte que van a hacer se van como John Glenn, conocen a John Glenn, ¿no? El astronauta que fue a la luna. No llevan ninguna medicina a donde van a hacer el segundo. Ustedes tienen que llevar máscaras de oxígeno, paquetes de oxígeno, me llevo un baloncito de oxígeno. Todo lo que voy a necesitar en atender, porque voy a ser médico. Ahí me reconocen como médico, tengo que actuar. Muchas veces están 2 semanas en el segundo y 2 semanas en tu casa. Una vez me encontré con un alumno, me dice, doctor, qué gusto de verlo, me abrazó. Le digo, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy haciendo el segundo, doctor. Pero tú estás en Arequipa, ¿dónde haces el segundo? ¿Aquí? No, me dice el doctor, aquí cerca de, ¿cómo se llama?, de Charo. ¿Y qué haces aquí, hijo? No, es que trabajo 2 por 1, no sé cómo le llaman 3 por 1. Mitad del mes allá y mitad en mi casa. Y le dijo, ¿a quién engañas? Discúlpame que te diga, ¿a quién engañas? A él, a ella, a él. No, tú te estás engañando. Porque la etapa de segundo es una etapa de aplicación de lo que has estudiado, de lo que has aprendido. Vas a debutar como médico. Vuélvete a tu segundo año. ¿Qué haces aquí? Anda que esa gente que es olvidada tenga un buen recuerdo tuyo, a sobra, y lleva al cuaderno. Todos los pacientes de este pueblo los tengo por edad, por patología, por diagnóstico. Y les hago visita por lo menos una vez por semana al domicilio. Y en tal casa sé cuántos viven, qué edad tienen. Eso es ser médico. Ser médico es tener una mística muy especial, un espíritu humanístico muy grande. O como yo digo, somos verdaderamente sacerdotes. Claro que la mayor parte son sacerdotes y pocos son santos, ¿no? El tiro en la vida es ser correcto, y si eres correcto y eficiente, te va a ir bien. Entonces no se engañen ni engañen a otros. Muy bien, esto también ya es repetitivo. Un sedimento urinario, leucocituria priuria, 5 leucocitos por campo de gran aumento, ¿no? En la posta médica tienen un microscopio y nadie lo usa. Porque el está de médico nunca vio por microscopio, nunca hizo un gramo, nunca hizo un hemograma. Chivay tiene un equipamiento tremendo, el hospital de Chivay. Me gustaría ir a Chivay a trabajar, pero esa altura, ¿no? Entonces no hay médico. El ecógrafo nadie lo usa, nadie sabe hacer ecografía. O sea, te gradúas de médico, no sabes hacer una ecografía, una ecografía de tórax, abdomen, ginecológica. Entonces, ¿para qué estudiar? Ojo con lo que les digo. Bueno, leucocituria más de 5 por campo, indica inflamación, pero no infección. Infección es cuando ustedes vean los granos. Por el gramo, es muy importante. Entonces, hay piurias, hemos dicho que la piuria es importante para el diagnóstico de infección urinaria, pero hay piurias, y esto hay que tener en el concepto, que nos lleva a qué enfermedades se manifiestan por piuria. Y si yo leo un sedimento de piuria, digo, esto es infección urinaria, no. Puede ser una apendicitis, enteritis, diverticulitis, aneurisma de aorta abdominal.
abdominal, absceso peritofrítico, tuberculosis renal, necrosis papilar, sobre todo en diabéticos, enfermedad renal poliquística, microquística, macroquística, sarcoidosis renal, es una enfermedad bien interesante, nefrolitiasis, nefropatía, nefritis, infecciones fúngicas, linfoma, leucemia. Fíjense, tienen que estar alerta para hacer el diagnóstico diferencial cuando encuentren una leucocituria, una piuria. No todo es infección urinaria. Entonces, ante un paciente que tiene las manifestaciones clínicas, vemos la orina, objetivamos la orina. Eso es importante, ¿no? Estamos me encontré con una señorita que es secretaria en la región, y lo primero que me dice, doctor, mire usted, y me acuerdo de que los médicos de antes eran médicos, los de ahora no son médicos. ¿Qué parece? Le dije, siempre desconfiamos de las personas jóvenes, pero no es eso, sino que han tenido mala formación. No sé quién les enseña que el objeto de la medicina es llenarse de dinero. No es eso el objeto de la medicina. Recuerden, ganarse dinero bien merecido. Eso sí está bien. Bien merecido, que ustedes se sientan felices. He trabajado bien, me he ganado mi dinero, llevo un dinero limpio a mi casa. No tiene sangre, no tiene lágrimas, no he engañado a nadie. Entonces, creo que tenemos que reforzar esa parte moral. El médico debe ser un agente moral, debe ser un ejemplo en donde esté. No puede llevarse, no me pongo a tomar con los agricultores, me emborracho. Eso no es médico. El médico debe tener su actitud, su presencia, su manera de hablar, la manera de comunicarse, cómo influye con los pacientes que le llegan, cómo se comunica, qué enseñanzas deja. Bueno, entonces el monocultivo, yo quisiera que fijen esto, del tema hay 3 o 4 cosas para fijar. Esto es importante. Perdón, para no. Bueno, que el urocultivo solo es para pielonefritis, agudas o crónicas, complicadas o no complicadas. La cistitis no cuida sin mala praxis. Bien. El urocultivo está indicado en todas las pielonefritis agudas, no indicado en cistitis aguda no complicada. Siempre recuerdo en Panamá, llueve todos los días. Yo un día estaba con mi paraguas ahí en la puerta del hospital y pasó un médico de UCI y me dijo, oye, peruano, ¿qué haces parado ahí? Estoy esperando que deje de llover. Te vas a pasar todo el año ahí en la puerta. Todos los días llueven y las lluvias son con truenos, relámpagos, rayos. Eso sí da miedo. La valoración de la piuria bacteriana. Y esto es importante, fíjese, esto es otra enseñanza. ¿Cómo valoro la piuria y la bacteriuria? Primero, ¿tiene sonda o no tiene sonda el paciente? ¿Tiene sonda? No me sirve. ¿No tiene sonda? Sí me sirve. ¿Ya? El urocultivo en pacientes sondados no sirve. Yo tengo que cambiar la sonda que lo tiene el paciente días X por una nueva. Y esa orina con sonda nueva, con el cambio de sonda, recién me sirve para valorar la piel. El urocultivo en pacientes sondados no debe ser analizado si la sonda tiene más de 48 horas de haber sido colocada. Tengo que recambiar la sonda. Pregunta de todos los días en la visita médica, ¿no?
cambiar la sonda para el estudio de orina. Ese es el tercer mensaje. Se pide un cultivo cuando es una mujer joven, con síntomas atípicos, cuando ha fallado un tratamiento inicial por sospecha de un germen resistente, cuando hay recurrencia de síntomas en menos de un mes de tratamiento, o hay una sospecha de infección complicada. Entonces pedimos, la cosa se me está complicando en esta paciente, la veo taquicárdica, le he hallado taquicardia, le he hallado con tendencia a la hipotensión, me refiere náuseas, vómitos, esta paciente va a ser shock séptico. Pero hay otro síntoma que es ominoso también. Que un día hemos pasado visita, la paciente tenía infección urinaria, y pasó, nadie escuchó. Ella dijo, me duele aquí, por debajo del ombligo. Una paciente con infección urinaria con diagnóstico transitivo de pielonefritis que refiere dolor en el abdomen inferior es gravísimo. Ya vamos a ver por qué. Entonces ya sabemos que el cultivo es positivo cuando se hallan bacterias en más de 10 a las 5 unidades formadoras de color. Entonces la cistitis aguda no complicada es benigna, resolución temprana, raramente progresa en pielonefritis, no se hace un cultivo, los antibióticos son para la resolución rápida de los síntomas. Cistitis aguda no complicada, ¿qué antibiótico? ¿No? Bueno, generalmente hemos dicho que damos nitrofurantoína, si es primera vez, ¿no? Si no está complicado. O si no, damos otro quimioterápico como trimetoprim, sulfamethoxazol. Quizá podría llegar hasta quinolona, ¿no? Y ahí no más. Entonces, nitrofurantoína. Claro, dicen, pero yo quiero aparentar que soy un médico de éxito, pues. Tengo que pedir, pues, un meropenem. Me recetas a mí un meropenem, me voy a acordar de ti todos los años que me queden de vida, porque me dejó sin dinero. Claro. Entonces, utilizamos quimioterápicos, hemos dicho, nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas, con las comidas, produce gastritis, por 5 días. Eficacia 93%. Trimetoprim sulfamethoxazol, ¿no? Cada 12 horas por 3 días. Eficacia 93%. Excelente. De segunda línea, con factores de riesgo importantes, fluorquinolona o un beta-lactam. Entonces, hemos dicho que la recurrencia es la recaída por el mismo germen, ¿no? Una cistitis que recae con el mismo germen, ¿no? Durante dos semanas sugiere resistencia o recaída otro germen. Urocultivo, tratar con quinolonas. Generalmente lo que usamos en el hospital es una quinolona con una cefalosporina, ¿no? Generalmente ciprofloxacino con ceftriaxona. Pero si yo doy ceftriaxona endovenosa, tengo que tener hospitalizada en emergencia a la paciente. Y si el caso lo merece, tengo que hospitalizarla mismo, porque necesito la vía endovenosa. Esto sí es importantísimo. Un paciente que tiene una cistitis, una pielonefritis aguda, complicada, debo de hospitalizarle en emergencia. Y en emergencia debo pedir diagnóstico por imagen, una ecografía de abdomen,
ecografía de vejiga, vías urinarias, en fin, o una tomografía. La paciente severamente enferma, sepsis, realiza imágenes de admisión, ecografía, tomografía de abdomen, pelvis, para excluir factores de complicaciones. Muy bien. Las imágenes también están indicadas cuando el paciente persiste la fiebre, empeora o hay sospecha de litiasis, absceso perinefrítico, agrandamiento renal, obstrucción, presencia de gas, hemorragias, masas. Entonces los hemocultivos es algo que nos olvidamos. Hemos pedido citoquímico, hemos pedido urocultivo, pero nos olvidamos de pedir paralelamente al urocultivo, hemocultivo, porque puede ser que encontremos más rápidamente el germen en la sangre, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para hospitalizar inicialmente una pielonefritis no complicada? Esto es lo más importante. Ustedes van a estar en emergencia. Curiosamente, en la emergencia del Hospital Honorio Delgado, los médicos más noveles, o sea, ustedes, son los que atienden a los pacientes más graves. Esto es inaudito. ¿Me entienden, no? Está el interno ahí y es el que recibe al paciente más grave. Un infarto de miocardio, un paciente que tiene una hemorragia subarachnoidea, una pielonefritis con inestabilidad hemodinámica séptica. En Estados Unidos es el asistente, en Europa, en Alemania, es el asistente que está ahí. Los casos más simples, el interno para que haga sus prácticas. Bien, entonces me pregunto, ¿este paciente se queda en emergencia o en piso? Ya diagnostiqué que está complicado. Se queda en emergencia o en piso. Nos dicho que se queda en emergencia o en piso, debo pedirle ecografía y debo pedir una tomografía. Hospitalizo si el paciente tiene intolerancia oral. No me va a recibir antibióticos por vía oral, tengo que darla por vía parenteral y varios días. Hospitalizo. Duda diagnóstica. Kino tenía una caricatura muy bonita. Había un médico, la caricatura es un médico muy copete, muy bien vestido, muy fino, ¿no? Que está frente a un paciente que está en su camilla de consultorio. Detrás del médico, cientos de diplomas. Y el médico frente al paciente está dudando. O sea, tantos diplomas y todo, no puede. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios para hospitalizar intolerancia de la vía oral? Esto es importante para cualquier patología. Tiene la vía oral adecuada, puede irse a su casa. No tiene, se queda. Duda diagnóstica. En emergencia no hay duda. Si lo pensaste, hazlo. Realiza. Lo hospitaliza. Sospecha de sepsis o cuadro severo. No sé quién me puede definir qué es la sepsis. Vamos. Todos son buenos estudiantes. Yo no creo que el peor estudiante debe de leer algo o ha escuchado alguna clase, captó algo. ¿Qué es una sepsis? A ver qué hace. Una infección. Me he cansado de repetir que la sepsis. ¿Qué es un shock séptico? ¿Qué es una sepsis? Es un trastorno de la perfusión tisular. O sea, la perfusión está alterada. Bueno, ya vamos a ver eso. Obstrucción del tracto urinario, progresión de una infección urinaria no complicada, deshidratación, insuficiencia renal aguda. Todo eso me está diciendo mi otro yo, me dice, hospitaliza, no le envíes a su casa porque de aquí 30 minutos vuelve y
vas a pasar un papelón, pero si esta paciente estuvo antes, ¿no? Más vale pecar de exceso que por error. ¿Y cuáles son los que le doy de alta que se va a su casa? Primero, los signos vitales estables, eso de cajón. Si yo tengo presión arterial, la sepsis es un trastorno en la perfusión tisular. ¿Quién me da la perfusión tisular? La presión arterial media. Le tomo la presión arterial sistólica y diastólica, le calculo o le tomo la media. Y digo, no tiene sepsis. Está bien la sepsis. Signos vitales estables. Su respiración está normal, sí. En frecuencia, en amplitud, correcto. Función renal está normal. No hay obstrucción urinaria, está bien hidratado, controla el dolor, tolera la vía oral, a su casa. El tratamiento empírico de una pielonefritis no complicada es quinolona y una cefalosporina de tercera generación. Entonces, la infección urinaria complicada, ya sea funcional, metabólica o anatómica, incrementa el riesgo que falle el tratamiento, que tenga mala evolución, que muere el paciente. Yo siempre reclamo de que a los alumnos, tal como hace nuestra facultad, no sé de las otras facultades, no me interesa, pero nuestra facultad no está supervisado el aprendizaje en los lugares de hospitalización. Unos son oyentes, otros miran, no oyen, están pensando que va a terminar la visita, me voy, ¿no? O sea, necesitamos que el aprendizaje esté controlado. El profesor de ese sector está cumpliendo con realizar una enseñanza y hay producto de ello un aprendizaje adecuado en el alumno. Creo que no tenemos eso. Bien. Entonces, fíjense, la infección urinaria ya complicada, síntomas típicos o atípicos o muy sutiles, se requiere sedimento, urocultivo de entradita. Señor, esta enfermedad, tómeme un sedimento y urocultivo. Bueno, para los que son muy interventraje, jamás hagas eso, hazlo tú. Coloca una sonda o temorina, hace una punción supracúbica y envía una colección de orina para cultivo. Tiene que ser el médico. Se requiere sedimento urocultivo para el diagnóstico. Hay resistencia a antibióticos y menos predecible. El antibiótico no me funciona bien a mí y a ella sí. Es que cuánto de antibiótico terapia nos ha llegado a nuestros organismos y ha creado resistencia. Nos ha llegado con la leche, con las bebidas, con los alimentos. Un montonal. Siempre me llamó la atención los shock anafilácticos de pacientes que nunca habían recibido penicilina. Y le aplicaban penicilina, sea shock anafiláctico. Por definición, un shock anafiláctico tiene que haber existido una exposición previa. Pero no consideramos que muchos antibióticos llegan con alimentos, con leche, ¿no? Capaz hasta en el agua. Se requiere sedimento, urocultivo y antibiótico terapia. Nosotros comenzamos siempre cefalosporina y cefalosporina de tercera generación. Tendríamos que considerar también esto que a veces no lo sabemos. Hay anormalidades anatómicas del tracto urinario o se le ha colocado algún aditamento a la vía urinaria de este paciente.
Sonda vesical es lo más común, tiene antecedente sonda vesical, probablemente al colocar la sonda vesical ya se infectó o se infectó por un germen multiresistente. Stent ureteral. El stent ureteral es un resorte que se coloca por vía endoscópica ante obstrucciones de las vías urinarias. Se movió el stent, hay litiasis, hay vejiga neurogénica. No nos dimos cuenta que había un riñón poliquístico. Tiene nefrostomía el paciente, hay reflujo vésico-ureteral, sobre todo en mujeres, instrumentación previa del tracto urinario. Son factores que van a complicar una pielonefritis y que la van a hacer complicada. Hay que tener en cuenta las comorbilidades, diabetes, insuficiencia renal, trasplante renal, embarazo, inmunosupresión, pacientes en estadio SIDA, en drogas inmunosupresoras, quimioterapia, uropatógenos resistentes a antibióticos de amplio espectro, infecciones por gérmenes atípicos, sexo masculino, añosos. Eso nos va a hacer pielonefritis complicada. Historia de pielonefritis en el último año, síntomas de más de 7 días antes de la consulta, infección adquirida en el hospital, ¿no? O es una infección no complicada que se está complicando. Entonces, cuando es cistitis aguda complicada, hay lo que conocemos: disuria, frecuencia, urgencia mixonol, dolor suprapúbico, hematuria. Se presenta generalmente en pacientes proclives, ancianos, que desarrollan síndromes neurológicos, confusión, retención vesical, constipación, y a veces son infecciones urinarias complicadas en el paciente añoso, que nunca el paciente añoso hace fiebre. Las infecciones no debutan con fiebre, y el paciente, como debutan neurológicamente, no está vacío, está algo ido, está confuso, no se acuerda de las cosas, desconfíen de una infección que esté solapada por ahí. Cistitis aguda complicada, hemos dicho nuevamente, quinolonas con ceftriaxona, 5-14 días. Muy bien, ahora presentamos el caso clínico que nos va a llevar 3 minutos nomás. Paciente de 55 años, ya está. 55 años es un paciente inmunosuprimido. Entonces, cuando ustedes vean, no, es paciente viejito, no digan eso. Es un paciente geróntico que ya es proclive a infecciones sin manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas que va a tener van a ser confusión mental, perdió la memoria y está inestable hemodinámicamente, ¿no? Paciente de 55 años, alerta, antecedente de enfermedad psiquiátrica, y todo lo que conlleva una enfermedad psiquiátrica. He tenido la oportunidad de revisar patologías psiquiátricas vistas desde la farmacología molecular, y hay cosas muy interesantes. Bueno, la enfermedad psiquiátrica realmente comporta descuido del aseo personal de cada persona. Ya hay una infección urinaria por medio, probablemente una de las patologías. Diabetes, ya tenemos 3 comorbilidades en un paciente que ingresa por dolor en el abdomen inferior y fiebre, sedimento urinario, leucocituria. Por la leucocituria sospecho infección urinaria,
por las comorbilidades, debe ser infección urinaria. El dolor suprapúbico, les dije, con sospecha de infección urinaria, ese paciente traten de hacer las cosas a la velocidad de la luz, porque ese paciente se te muere. Entonces, ¿qué vas a pedir dentro de los exámenes? Ecografía, resonancia magnética. Venga las imágenes. ¿Quién sabe ver radiografía? Es una radiografía de abdomen que incluye en forma selectiva pelvis. Ya está. Muy bien, ¿qué más? Donde no se puede corregir, no se puede sacar conclusiones del sistema óseo ni de la pelvis. Pero aquí sí nos llama la atención. ¿Qué? ¿Qué tiene? A ver, por aquí. Ya han hecho radiología. ¿Sí? Claro, una radiografía, pero cuando uno hace cualquier especialidad, tiene que abocarse 100% a aprender lo máximo. Yo les comentaba aquí a Henry, en mis tiempos de alumno, nos juntábamos los días primeros, siempre hablábamos juntos y hablamos de medicina, ¿no? Con el resto no podíamos hablar igual, porque perdían tiempo en otras cosas. Entonces, ¿qué vemos? Esto. ¿Y eso qué es? Aire. Presencia de aire en la pelvis. Paciente añoso, diabético, con infección urinaria. ¿Cómo es que ha llegado el aire? Con dolor en el abdomen inferior, que ya dijimos, cuando un paciente tiene sospecha de infección urinaria, tiene náuseas y vómitos, o tiene dolor abdominal, tiemble, dedíquense con mayor ahínco los exámenes, examen clínico, análisis, hagan todo más rápido. Se va a morir el paciente. No. Entonces, presencia de aire. La tomografía, dijimos, ecografía, radiografía, tomografía. Nuevamente. Y no es poquito aire, es bastante aire. ¿De dónde llegó ese aire? ¿Se habrá perforado una víscera buena? No creo, doctor. Porque ya hubiera venido con su sed o muerto. Esto es algo que todavía está algo localizado. Este aire. Sigamos. Hay aire, presencia de aire en el parénquima renal. Es una pielonefritis enfisematosa. Si esto aparece, tiembla. Este paciente, o antibiótico terapia, pues, por orden alfabético, ¿no? O directamente a cirugía. Yo opto por la cirugía. Antibiótico y cirugía lo llamo cirujano. ¿Te animas a operar? No voy a esperar que me haga efecto el antibiótico. Ya está con antibiótico operado. Bien. Creo que esto, si queda grabado de que una pielonefritis me puede dar una cistitis enfisematosa, o que esta infección urinaria me puede dar una pielonefritis enfisematosa. Misión cumplida de la clase. El mensaje es una pielonefritis, una cistitis que puede matar. Entonces, analiza bien a tu paciente. Si es complicada, pide imágenes, radiografía simple,
ecografía y si encuentras, hay alrededor de la vejiga, es una cistitis enfisematosa, alta mortalidad. Y si encuentras un riñón con aire, alta mortalidad. Llama al cirujano, que el cirujano venga a conocer, pide riesgo quirúrgico, cardiológico, anestesiológico, respiratorio. Esa es la manera de trabajar. Como un jugador de fútbol que tiene la pelota, ¿no? Y en 2 segundos tiene que saber cuáles de sus compañeros está mejor ubicado, no está marcado, está libre y está en posibilidades de hacer gol. A ese se la pasa, ¿no? Pero aquí no les enseñan eso. Entregan la pelota que tiene marca. La mayor parte de las veces la va a perder. En medicina siempre considera que el paciente que estás viendo se te puede morir. Tiene algo que amenaza su vida. Descártalo, ¿no? Bueno, estas infecciones enfisematosas son asociadas a la formación de gas. En realidad no se sabe, se quiere decir que el gas proviene de bacterias que han fermentado, ¿no? Azúcar. El principal factor de riesgo es la diabetes, obstrucción de la vía urinaria, mujeres, sobre todo bañosas, ¿no? Fíjese que solamente la mitad tiene síntomas clásicos. Hemos dicho náuseas, vómitos, dolor abdominal y una sospecha de infección urinaria puede tratarse de esta enfermedad. Se coloca la zona vesical, sale aire, sospecha de una cistitis enfisematosa. El síntoma principal, el síntoma guía en esta complicación del caso clínico es el dolor abdominal. Ya diagnostiqué infección urinaria, pero ha comenzado a presentar náuseas, vómitos y tiene dolor abdominal. Mejor ecografía, radiografía y tomografía. Tanto en cistitis como en pielonefritis enfisematosa, los gérmenes más frecuentes son Klebsiella. Recuerda que la Klebsiella es una bacteria que te da necrosis pulmonar, necrosis de vías urinarias. Tratamiento antibiótico, radioterapia, drenaje quirúrgico, nefrectomía, cistectomía parcial o total, en lo que puede terminar el paciente. Sepsis, shock, falla renal aguda, falla multiorgánica, pero creo que esto todavía no tiene la definición de sepsis. Voy a caer en un terreno muy blando y me voy a hundir. Bueno, una pielonefritis no solamente da la pielonefritis enfisematosa, también puede dar absceso renal, absceso córtico-medular renal. ¿Por qué da absceso renal? Porque los gérmenes dan abscesos fácilmente a nivel renal y sobre todo medular. ¿Alguien sabe? Cuando han estudiado anatomía del riñón, ahí el profesor tiene que haber dicho, la médula renal tiene baja cantidad de complementos. La migración de leucocitos es ínfima, ¿no? Por lo tanto, cualquier germen que llegue ahí, llega a la necrosis, abscesos y muerte. Absceso córtico-medular, absceso perinefrítico. Nefritis bacteriana focal, multifocal, pielonefritis
pielonefritis cuya inflamación ha sido exuberante y ha dejado residuos exuberantes. Eso es una pielonefritis xantogranulomatosa, un ejemplo de la tuberculosis. Muy bien. Ahí. Absceso renal. No. Absceso perirenal. Muy bien. Hemos hablado de eso. Pielonefritis xantogranulomatosa, región grande, con múltiples imágenes claras y densas. Ahí hay una inflamación crónica. ¿Qué etiología? No sé. Ahí está. Ya hemos hablado de esto. Ecografía, la tomografía. Eso sí es típico de la pielonefritis, irregularidades de la superficie renal, agrandamiento renal. Antibióticos, todo por vía parenteral. Generalmente va a ser cefalosporinas, piperacilina, tazobactam, carbapenem. Esto de la sonda vesical a mí me da mucha pena porque ya no se ve el médico que coloque sonda vesical. Pero la enfermera coloque la sonda vesical. ¿Qué hace la enfermera? Señorita auxiliar, coloque la sonda vesical. No. Nadie quiere colocar sonda vesical. Ningún interno, residente, asistente lleva una camilla urgente a emergencia, a sala de operación. Ya no es eso. Se ha perdido esa mística. Yo llevo los análisis de mis pacientes graves al laboratorio, se los ¿cuánto tiempo repongo? ¿Para qué? ¿En qué tiempo? Por favor, me separan las muestras para verlas, junto con usted. Hoy miro el biólogo, cómo es el grano, cómo están los cultivos. Cada día voy a ver un cultivo. Con su ansa de platino, el biólogo toma una muestra de la cápsula de Petri, le extiende en un objeto y le hace la coloración, lo coloca en el microscopio y ve, doctor, se está desarrollando tal bacteria. Tú puedes verla el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Eso es el médico. No es, ya te di los análisis, doctor, y el resultado no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no fuiste a recoger? Ah, no sabía. Estamos perdiendo. Pacientes con sonda uretra suprapúbica o cateterización intermitente que presenta signos de infección urinaria sin otro origen de infección, ¿no? Pedimos un sedimento continuo, más de 10 a las 5, infección urinaria. Esto es interesante porque, y es una pregunta de todos los días, viene una paciente con infección urinaria, está gestando. Aparte de amoxicilina y ampicilina, no le puedo dar nada. Entonces, doy un tratamiento que va a menguar la inflamación, pero que no va a producir aborto y pérdida de feto. O sea, estoy viendo a dos pacientes, la mamá y el bebé. El embarazo produce hidronefrosis por efecto hormonal, comprensión de la uretra,
rémora de orina y hay un mayor riesgo de infección urinaria. Hay un aumento de la morbilidad materno-fecal en la pielonefritis. Ustedes todavía no tienen la magnitud de lo que significa un embarazo para el papá, para la mamá, para el médico. Cuando vemos una mujer embarazada, los dos pacientes, y es un ser humano que tiene que venir al mundo y capaz puede hacer que salve al mundo. ¿No? Puede ser el hombre indicado, la mujer indicada que cambie el mundo. Bien. Lo que sí es cierto que hay un aumento de la mortalidad materno-fetal por pielonefritis. Y eso es interesante, bacteriuria asintomática. Muchas veces encontramos bacteriuria, pero el paciente no tiene síntomas, está de lo más bien. Es anciano, es mujer, es embarazada. Entonces, la citamos para un control un poco así, y un examen de orina.